Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Buenos días, Chile. Por fin llovió. Y una lluvia significativa. Ya le vamos a contar. Estamos en Línea 1 con Daniela Figueroa Videla, que va por Radio Usach 94.5 y el canal 50.2 de la televisión digital abierta. Pero también nos puede seguir en diariousach.cl, Santiago TV 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas nuestras redes sociales, porque estamos en todas. Muy buenos días, Alejandro Guillé. Feliz agosto. Por fin llegamos a este mes y, como bien señalabas, con lluvia. Y tú me preguntabas por la lluvia caída. Mira, veo aquí en Dirección General de Aeronáutica Civil para Quinta Normal. Dice que hasta ayer, 22,5. Hoy todavía no está, porque llevamos muy poco día. Todavía no está actualizado. Yo creo que vamos a llegar hasta ayer 22,5. Sí, algo señalaban ahí en la prensa, ¿no? Estaba mirando inteligencia artificial, que es una proyección. ¿Sí? Dice que llegamos a 30.5 milímetros, lo cual sería estupendo, pero los registros medidos oficialmente hablan de 22,5, pero eso es una limitación horaria. No, y claro, tiene relación con el día de ayer, el acumulado en el último día del mes de julio. Lo que sí está claro es que hoy se va a mantener esta llovizna, porque la verdad es que es un poco intermitente. Llovió, eso sí, durante la noche, de la madrugada, pero, por ejemplo, yo cuando salí de mi casa no había lluvia, o sea, como que estaba húmedo, por supuesto, pero el paraguas no tuve que abrirlo. Y acá en Estación Central lo mismo, tenemos 8 grados a esta hora y esperamos entre 12 y 13 como máxima, o sea, poca oscilación térmica, y la lluvia se mantendría hasta primeras horas del día sábado 2 de agosto, hasta la mañana, hasta ahí nomás. Ojalá, porque le cuento que la precipitación total a la fecha en la región metropolitana es de 157,9 milímetros. El año pasado, a la misma fecha, era de 298,5 milímetros. Pero, casi el doble. No, sí, ha sido súper seco este año. Y la precipitación normal, lo que se trata de un promedio, es un 196,9 milímetros. O sea, en relación a año normal, incluso estamos casi 20% abajo. No es un buen año desde el punto de vista de lluvia y menos de nieve, porque anoche nevó, pero no tanto. Sí, y además que estamos ya en agosto, o sea, imagínate, julio no pasó nada, y bueno, y estábamos recordando el otro día con Michel Deler, experto en emergencias, ¿te acuerdas? A propósito de las proyecciones que se estaban anunciando y toda la evacuación por el tsunami. Bueno, el año pasado, en esta época, ¿te acuerdas los vientos que hubo? Estas ráfagas que ya alcanzaron los 120 kilómetros por hora, sobre todo en esta fecha, en agosto. Y ahí sí que llovió. Bueno, yo saqué a lucir mis botas de agua roja. Ya, dicho eso, con lluvia o no, la restricción se mantiene. Así nomás es, 4 y 5. Ayer se veía espectacular Santiago de arribita, porque no solo lluvia, hubo viento. Sí, y se despejó maravilloso, se ve la cordillera de la costa. Cuando está con smog, tú no ves ni siquiera Providencia. No. Es una mancha. No se ve ni la costanera. No, nada, ni la torre esta, ni famosa, ni nada. Pero cuando está lindo, se ve fantástico y está bonito Santiago. Ya, pero dime la restricción, po. Bueno, ¿Te pero fuiste por las ramas con el viento? Pues pero ¿qué es el propósito de el aire limpio? Eso. Calidad de vida. Bueno, 4 y 5 hoy día no circulan, y 8901, los que no tienen sello verde, tampoco pueden circular. Ya, dicho eso, veamos cómo están las calles. Pueden respirar las calles, porque siempre pasan cosas cuando hay un poco de lluvia acá en la capital. A ver, hace 10 minutos indican que por lluvia hay, por supuesto, pavimento resbaladizo. Considerar que se mantienen algunos sectores con chubasco en la región metropolitana, así que conducir siempre atento a las condiciones. Y hay una nómina muy larga que obviamente no voy a indicar, pero la pueden ver en Transporte Informa Región Metropolitana de Santiago, la cuenta de ex, de los semáforos apagados producto de las lluvias en la región metropolitana, en casi todas las comunas. Bueno, ahí pueden ver esa lista. Y por último, restricción de pista por colisión de vehículos en Avenida Mata al Poniente, esto al llegar a Portugal. Precaución entonces al transitar en la comuna de Santiago. ¿Vamos con la pregunta del día? Bueno, Janet Jara presentó ayer a su comando de primera vuelta, quedó fuera, y ahora viene el nuevo comando, porque el otro era primarias. Claro. Entonces ahora es primera vuelta. Es otra candidata. Exactamente, con otro equipo, que es habitual,
tú cambias, y lo mismo para la segunda vuelta haces ajustes, donde claro, te fue más débil, qué sé yo, para incorporar nombres, qué sé yo. Pero esto es para primera vuelta. Entonces las preguntas son obvias. ¿Qué le parece a usted? ¿Representa a todo el espectro a la centroizquierda? ¿Sigue siendo solo la candidata de un sector, principalmente el PC? ¿O falta más amplitud? Y ahí pensamos en la democracia cristiana, la DC. Por ejemplo, que ¿está o no está? Porque claro, como que está y no está. No, y falta todavía una reunión para ver ahí los alcances, lo que va a pedir. No, sí, ya pidieron. Ya pidieron. Lo que pasa es que ahora parece que hay algunos que se están pasando pico. ¿Tú dices por los 22 cupos? Claro, Alejandra Krause informó en la ADC porque ese fue uno de los grandes motivadores de apoyar a Jara, pragmatismo, sumar, y se hablaba de 22 cargos. Y ahora dicen que nunca se ofrecieron 22 cargos. Entonces, ¿de dónde lo sacó? Y en la ADC le preguntan a él, exige una explicación como Condorito. Así es, plop, dijo. Sí, siempre eso. Pero ahora vamos a aclarar ese punto si esta nación. Sí, vamos a hablar en usted una sabe entrevista. Que la prensa siempre poniendo. Somos sanguchito de palta. No, poniendo limón en la herida. Alguna prensa, no todos, pero sí. Vamos a, que les comentamos eso, sí, que nuestra pregunta ya está alojada en las cuentas de Instagram, @RadioUSACH, @Santiago TV, para que respondas esta encuesta, y al término del programa vamos a contar cómo nos fue. Vamos ahora con los titulares cuando son las 7:36. En línea 1. El Ministerio de Educación anunció la suspensión de clases para 167 establecimientos educacionales en regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, El Maule, El Biobío para este viernes debido al sistema frontal que está afectando a gran parte del país. El detalle de los establecimientos que no tendrán clases está disponible en el sitio web del Mineduc. Un amplio número de clientes se mantiene sin suministro eléctrico en la región metropolitana debido al efecto de las lluvias. De acuerdo a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en la capital se concentran los más de 14.000 clientes sin luz. Y de acuerdo al organismo, las comunas más afectadas en la zona son Los Espejos, San Joaquín y Puente Alto. Al menos 6 trabajadores fallecieron este jueves como consecuencia de un evento sísmico que tuvo lugar en el proyecto Andesita de la división El Teniente de Codelco, ubicado en la comuna de Machalí, en la región de O'Higgins. El movimiento telúrico, que se registró a las 5 de la tarde con 34 minutos, tuvo una magnitud de 4,3 grados y produjo un movimiento de caída de tierra dentro del mineral, atrapando a lo menos a 6 personas. Funcionarios de Gendarmería realizaron un masivo allanamiento en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1 tras el presunto lanzamiento de un arma de fuego hacia el interior del recinto. Según información preliminar, el elemento habría sido arrojado desde el exterior a través del método de los pelotazos, cayendo en uno de los módulos del establecimiento penal. Los 3 principales candidatos presidenciales, José Antonio Kast, Janet Jara y Evelyn Matei, se reunieron este jueves en un seminario, Volver a Crecer, Shock de Inversión, Shock de Optimismo, organizado por la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, que es el mundo industrial. Entre los temas centrales del debate, obviamente, estaba la rebaja de impuestos a las empresas, el desempleo, el crecimiento económico y la crisis de seguridad. La Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió una resolución favorable para extraditar a Chile al venezolano Larry Amaury Álvarez Núñez, alias Larry Changa, uno de los principales cabecillas y cofundadores de la banda criminal Tren de Aragua. Larry Changa es requerido por la justicia chilena por delitos como terrorismo, financiación al terrorismo, tráfico de armas y municiones, extorsión agravada y secuestro. El embajador de Israel en Chile, Gil Artseigi, anunció, y Dios me perdone si eso se pronuncia así, el término de su misión diplomática marcada por la guerra en Medio Oriente y su tirante relación con el gobierno del presidente Gabriel Boric. Los problemas del diplomático con la moneda comenzaron apenas iniciado su periodo, cuando el presidente Gabriel Boric se negó a recibir sus cartas credenciales, y hasta ahora, donde el mandatario ha calificado como genocida al gobierno de Benjamín Netanyahu ante los ataques de Israel a la Franja de Gaza. 7:39. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1. Ya, saquémonos la risa del juez.
El apellido me lo pronunció bien usted. No, creo, Arcieli, creo que no, pero es que estamos los dos en días viernes y a mí también se me traba la lengua el día de hoy. Así que saquémonos la risa. Saquémonos la risa porque vamos a una conversación de algo que la verdad que nos tiene muy preocupados, Alejandro Guillé, que es el desempleo, que no da tregua y por segundo trimestre consecutivo continúa en aumento. Entre abril y junio, según el INE, la tasa de desempleo subió 6 puntos porcentuales, alcanzando un 8,9% en comparación con el mismo periodo de 2024. Y la situación genera preocupación entre los expertos, quienes advierten que el país se enfrenta a una emergencia laboral y llaman a implementar medidas urgentes para la creación de nuevos puestos de trabajo. Alguien que ha sido muy crítico también de estas cifras y queremos también que nos dé su opinión respecto a lo que está pasando en la última década, incluso 15 años, es... El profesor y investigador David Bravo, director del Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales. Profesor Bravo, muy buenos días. Hola, David. Muy buenos días, Alejandro, Daniela. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana acá en Línea 1. Bueno, ¿cómo recibes esta cifra? Que la verdad lo único que hace es generar mucha preocupación y ver que estamos bastante estancados en términos del mercado laboral. Sí, yo quisiera llamar la atención de que en realidad los datos del mercado laboral están malos ya hace, no es solamente este mes o el mes anterior. Yo he venido advirtiendo este tema desde, incluso antes de que comenzara el gobierno, hablé de que nos encontrábamos en una emergencia laboral porque tenía la expectativa de que el tema fuera el foco de esta administración. Sin embargo, hemos visto que no ha sido así. ¿Por qué digo que los indicadores son malos y son malos hace ya bastante tiempo? Termómetro 1, si es que quisiéramos ver si tiene fiebre el mercado laboral, ¿cierto? Si está mal. La tasa de desocupación, como tú lo estás mencionando, como ustedes lo mencionaron, pero resulta que llevamos 30 meses seguidos con tasas de desocupación de 8% o más. Exacto. 8% más son tasas de desocupación que solo vimos en Chile antes de la pandemia, en el año 2010, cuando veníamos saliendo de la crisis financiera internacional y también a partir de lo que se generó con el terremoto. O sea, en general no es algo que hubiéramos visto. Acá nos hemos acostumbrado a estar con tasas de desocupación que en cualquier otro gobierno, en cualquier otro periodo, habrían sido sintomáticas de una crisis laboral. Segundo, entonces ese indicador muestra fiebre y ahora que está bordeando el 9% y en el caso de las mujeres el mes pasado fue 10,1 y este mes es 9,9, que es lo mismo que 10. Sí. Claro, se levantó la alerta, pero de verdad estamos hace ya mucho tiempo así. Y si uno usa un segundo termómetro, que es el otro que típicamente se ha usado... ¿La tasa de ocupación? Que es la tasa de ocupación, 56,4% de las personas que están en edad de trabajar tienen un empleo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estamos no solamente más bajo que lo que teníamos antes de la pandemia, sino que también estamos en el mismo nivel de hace 15 años atrás, también del 2010. Son todos indicadores malos del mercado laboral que se vienen arrastrando de antes, y ahora, saltan, digamos, para el interés, digamos, de todo el mundo. Insisto, es algo que habría que haberle puesto el foco ya hace bastante tiempo. Profesor Bravo, aquí hay varias dinámicas que analizar casi al mismo tiempo, pues están relacionadas, pero una es la dinámica interna del mercado laboral. Hay países que se están robotizando, modernizando y no están generando empleos porque están haciendo el recambio tecnológico. Eso es una posibilidad. Y sería la optimista a esta altura. La otra es que no hay inversión, no aumenta la productividad, por lo tanto es otra la naturaleza del problema interno. ¿En cuál mundo estamos más cerca nosotros? Bueno, una primera explicación de por qué lo estamos haciendo tan mal en el mercado laboral es que estamos creciendo muy poco. Una tasa de crecimiento de 2% en general no nos va a llevar a un incremento en el empleo que es relativamente bajo, pero no cero, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo, lo que vimos este mes, en los meses anteriores, todos crecimientos bajo el 1%.
Entonces, sí, obviamente afecta el bajo crecimiento, pero lo que estamos observando, digamos, no se debe solo a eso. También hay que decir que si uno mira la OCDE, si uno mira América Latina, el estándar tampoco es tan alto. Todos estos países prácticamente ya recuperaron su nivel de ocupación, su tasa de ocupación que tenían antes de la pandemia. Chile todavía no. Y es lamentable. O sea, a Chile todavía le faltan 294.000 empleos adicionales para poder decir estamos con la misma tasa de ocupación que teníamos en la pandemia. Y yo creo que, claro, lo que nos ha ocurrido ha tenido que ver con cosas que han sido internas, tal vez con las dinámicas que hemos tenido en Chile, ¿cierto? Que no han sido buenas para generar empleo. Las dinámicas, básicamente el vaivén que tuvimos, las consecuencias de los retiros, el impacto de toda la discusión y la incertidumbre que hubo en el proceso constituyente. Pero particularmente ahora, en los últimos 2 años, también yo creo que se debe a que las autoridades no solo no reconocieron que estábamos en un problema del mercado laboral, siempre se soslayó ese problema, sino que al mismo tiempo han actuado, me parece a mí, de manera imprudente, considerando la situación del mercado laboral. Y entonces el Banco Central ya lo ha evidenciado varias veces en su reporte, de que estamos en un proceso donde los costos laborales han estado incrementándose fuertemente. ¿Eso por las 40 horas y el sueldo y el aumento del sueldo mínimo, David Bravo? Principalmente. El aumento del sueldo mínimo, el aumento del sueldo mínimo es el más importante, porque digamos en las 40 horas tuvo su impacto, fue una rebaja de 1 hora, un incremento un poco más bajo, pero sí va a golpearnos en abril del próximo año cuando se bajen las 2 horas siguientes. Eso va a ser un aumento de cerca del 5% de costos laborales mayor. Y también, bueno, pensemos todo esto en el marco de que sabemos que además hay una reforma de pensiones, donde ahora partimos con, este mes partimos con un incremento del 1%. Había que hacerle espacio al incremento en la cotización, porque es la única forma que tenemos de mejorar las pensiones. No obstante ello, si uno mira de qué es lo que se está hablando, el gobierno viene y dice, vamos a mandar, no ha bajado de su agenda el envío del proyecto de negociación colectiva ramal. Es un muy mal momento. Una negociación colectiva ramal, ¿qué es lo que hace? Básicamente, se vaya a formular, va a ir por ramas de actividad y va a buscar generar una cierta nivelación. ¿Entre quiénes? Entre las distintas empresas. Las microempresas, las pequeñas empresas son las que más se les va a afectar. A las empresas que generan más empleo. Exacto, a las empresas grandes no les va a afectar. Lo mismo que el salario mínimo. ¿Cierto? El salario mínimo las empresas grandes no lo pagan. David, ¿te puedo hacer esta es una pregunta de fondo? Dime. Perdón, yo entiendo, te he escuchado muchas veces y tú eres el experto aquí, eres economista. Yo como ciudadana, que incluso con suerte profesional y todo llego a fin de mes, te quiero preguntar por las condiciones y la precarización laboral. Es cierto que se necesita trabajo, aquí no hay nadie de la nobleza, todos necesitamos trabajar con nuestro esfuerzo, qué sé yo, para tener una sobrevivencia, pero que sea algo más digno que la sobrevivencia. Entonces, cuando, por ejemplo, tú criticas y puedes tener toda la lógica con los números, con los algoritmos, el llamado sueldo vital de 750.000 pesos que propone la candidata a la moneda, Janet Jara, o el alza, ¿no?, de este mismo sueldo que de mínimo para que llegue a digno, y la misma negociación ramal, las 40 horas, entre otras cosas que son para los trabajadores. ¿Cómo conciliamos? Y te pregunto sinceramente porque no sé, porque entiendo, pero ¿cómo conciliamos que haya trabajo pero de buena calidad? Porque siempre desde el mundo empresarial van a resistir eso, y los trabajadores, con tal de tener trabajo, podemos aceptar cualquier cosa. ¿Cómo se concilia? El problema es que hemos estado eligiendo el camino corto y no el camino largo, sustentable. El camino corto es decir, esto hay que arreglarlo ahora y se arregla con una ley. Entonces legislemos para que haya un aumento del 40% en el salario mínimo, o el salario vital que va a ser, no sé, 50% adicional. El problema es que la realidad no es esa, ¿no?
la realidad, en la práctica, es que cuando eso ha ocurrido en la historia, nos damos cuenta que eso rápidamente en el pasado se transformó en inflación y posteriormente se revirtió todo lo que se había ganado. No solo eso, sino que quedamos en muy mal pie. Son formas que a la larga se transforman en populistas porque no están técnicamente bien basadas. Eso por querer hacer las cosas por el camino corto. Ya lo vimos también con los retiros de fondos de pensión. Pero cuando crecimos sobre el 6%, ¿hubo mejoras a tu juicio para las y los trabajadores en nuestro país? Cuando crecimos al 6% no hubo periodo, o sea, básicamente es el periodo donde más se incrementaron las remuneraciones, el poder de compra, el salario mínimo se mantuvo alineado, digamos, y creció en términos reales de manera muy significativa, pero no tuvo reversión. Entonces lo que nos estamos arriesgando acá con estas políticas es eso. Por ejemplo, el Banco Central dijo, está en el IPOM de diciembre del 2024, que toda esta secuencia de incremento en el salario mínimo, lo que hizo fue que a las empresas que pagan el salario mínimo, que tienen personas que están ganando el salario mínimo, todas estas empresas en este periodo disminuyeron en un 8% su empleo. 8% en comparación con las empresas a las que no les golpeó el salario mínimo. O sea, estas medidas tienen impacto. Y al final, decimos sí, la persona que conservó el empleo se vio beneficiada por este incremento del salario mínimo. Pero ¿qué pasa con las personas que perdieron sus oportunidades de trabajo? Hoy día se habla también algo del desempleo ilustrado y cosas así, sí. Pero la verdad de las cosas es que en todas las crisis, y esta no es la excepción, los que pagan esto con menor empleo y con menores ingresos son las personas que tienen menos calificación, son los más jóvenes, y también está ocurriendo ahora, especialmente en el mercado laboral, que las personas de 50 años y más están notoriamente más deterioradas en sus perspectivas de ocupación. Ahora, profesor Bravo, los muchos dilemas, ¿no? Un país como este que está tan sensible al malestar social, por otro lado, una empresarial que exige reduzca el Estado, reduzca las políticas públicas, un poco flexibilice las normas ambientales, bajar etcétera. Es como una bomba de tiempo, es como estar trabajando con dinamita en la mano, en cualquier rato te revienta. ¿Cómo se puede abordar desde un punto de vista que técnicamente coincida con una viabilidad política? ¿Por dónde podría ir el esfuerzo? Bueno, ahí es donde es un mal momento ahora que estamos en elecciones, porque en las elecciones se genera polarización. Pero yo pienso que ese es el camino de los acuerdos. O sea, básicamente, si es que miramos esto desde el punto de vista técnico, e incluso a partir de nuestra experiencia en el pasado, sabemos que ir hacia el camino un poco más largo es el más seguro. Es lo que nos va a permitir, tenemos que volver a crecer, pero al mismo tiempo también tenemos que ir alineado con eso, ir mejorando el incremento en la calidad de vida en el tiempo. Nada de eso se puede hacer así de un momento para otro, pero hay que ser relativamente coherente con las políticas. Pero eso requiere acuerdos políticos, porque si no hay acuerdos, definitivamente entonces cada uno dispara por su propia cuenta, y entonces pasa a ser muy atrayente que a lo mejor un parlamentario diga, no, yo esto lo quiero arreglar de esta manera, y con esto tengo popularidad, aun cuando la medida es completamente inconsistente y a la larga va a ser dañina. Se tiene que generar un cierto acuerdo político transversal. Como digo, a lo mejor en el caso de las elecciones, tal vez bastaría con que en el caso del mercado laboral se reconociera que tenemos un problema. Para mí el problema importante que ha habido acá con estas autoridades, que lo lamento mucho porque de verdad tenía la expectativa de que no fuera así, es que no se le ha puesto el foco al mercado laboral. No hay nada más importante que el mercado laboral. Cuando hablamos de déficit de empleo, lo que estamos hablando es que son hogares donde hay personas donde el ingreso de esas personas es cero. Eso se traduce necesariamente en mayor pobreza, se traduce en desigualdad. El empleo debería estar siempre al centro de las preocupaciones, sí. Y en eso bastaría con mirar los datos, no tendríamos, y generar recuerdo en todo eso. Creo que eso
es un poco lo que ha faltado. David, por último, estamos conversando con David Bravo, reconocido economista, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales. Cuando se explica también esta alza en el desempleo en nuestro país en este trimestre que se acaba de contabilizar, se habla de la informalidad, que también, como se ha, disminuido, esta informalidad estaría relacionada a la caída de los trabajadores por cuenta propia. Y Leonardo González, subdirector técnico del INE, dijo, en este sentido pueden haber distintas dimensiones que ayuden a explicar esta caída que hemos visto en los últimos 12 meses. Una puede estar vinculada al efecto de la fiscalización del Servicio de Impuestos Internos que hace que disminuyan los trabajadores por cuenta propia informales. Y te quiero preguntar si cuánta incidencia tiene esta disminución de la informalidad en la caída de los trabajos por cuenta propia, como dice González. Mira, el tema de informalidad obviamente es un tema que tenemos, es un tema que teníamos antes de la pandemia, es un tema que tenemos hoy día, ¿cierto? Los niveles de informalidad son preocupantes y eso requiere de una medidas específicas que de verdad es una tarea que no hemos acometido, no hemos intentado siquiera acometerla. No vemos que esto sea política que esté asignada a alguien en particular, ¿cierto? Debería estar el Ministerio del Trabajo, a mi juicio, detrás de esto, pero no se ha asignado como una tarea, es importante abordarla. Ahora, en particular sobre la tendencia que estamos encontrando, se ha generado una cierta discusión porque, claro, los datos aparece como que, si fuera efectivamente cierto que el salario mínimo y todas las regulaciones de mayores costos han tenido impacto en el empleo, lo que uno habría esperado es que la informalidad aumentara, además de que caiga el empleo, ¿cierto? Yo creo que lo que ocurre es que tenemos un problema más bien de medición. En el caso del INE, el INE es una encuesta. Entonces, en el caso de la encuesta del INE, cuando uno mira la base de datos y la trabajamos con más detalle, los datos de personas que cotizan en el mercado laboral y sistema de pensiones, aparece, si uno toma los últimos 3 años, aparece un incremento como de 400.000 personas que están cotizando. Eso de alguna manera empuja esta idea de que la formalidad ha aumentado, aun cuando tal vez el número de empleo en total no ha crecido. Pero cuando yo miro los datos de la Superintendencia de Pensiones, que tiene el censo de los cotizantes, sí, no es una muestra, sí, si tomo los últimos 3 años, lo que tengo más bien es una caída en el número de cotizantes de 90.000 personas. Así que, en mi opinión, el movimiento que ha habido, digamos, igual hay empleadores que no pagan cotizaciones, solo lo dejo ahí. También, bueno. O sea, hay gente que trabaja y no le pagan las cotizaciones. Sector privado, principalmente porque el público tiene mayor fiscalización. Pero se pide, claro. Una grande empresa. Por eso que el dato duro, digamos, es el dato de las cotizaciones pagadas. Entiendo. El dato de la Superintendencia de Pensiones. Claro. Entonces, en ese sentido, cuando uno mira ese dato, te parece que más bien los cotizantes han caído como en unos 70.000, cuando uno toma los últimos 3 años, y no han aumentado en 400.000. O sea, te fijas, es una enorme diferencia. Entonces, yo diría que el tema de la informalidad, por 2 razones secundarias. Primero, porque hay distintos datos ahí que tienen que hacerse coherentes, pero en segundo lugar, porque la informalidad se refiere a la calidad del empleo. Claro. Yo lo que estoy diciendo es que estos 2 termómetros, la tasa de ocupación y la tasa de desocupación, lo que nos dicen es que hay una alerta, están en rojo porque faltan empleos. Ahora, de los empleos que quedan, ¿qué proporción son formales o informales? Y si hay una proporción mayor o menor de formales, eso tiene que ver un poco con estos otros indicadores que estoy mencionando, pero el tema central, prioritario, es que faltan empleos. Sin duda. Después quisiéramos que la calidad de los empleos fuera mejor, ¿cierto? Pero cuando falta el empleo, ahí falta el ingreso completo. Entonces, ese es el tema del foco, yo creo que deberíamos estar poniendo en el mercado laboral hoy día. Y una vergüenza los 141 empleos que se crearon en este último año. Yo no podía creer la cifra. Impresionante. Bueno, David, ha sido un agrado conversar con usted, siempre muy esclarecedor en su exposición. Gracias. Gracias, David. Buen fin de semana. Oye, igualmente, gracias a usted. Chao. 1 minuto para las 8, o según ese reloj del frente, 8 en punto. Vamos a una pausa, Alejandro Guillé. Y volvemos. Eso.
Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 7 de la mañana y 59 minutos. Minbu presenta Historias de Barrio. Esta es una de las tantas veces que Pedro y Carlos entrenaron juntos en la Villa Panamericana. Dale, Pedrito, de aquí te así viral para TikTok. Si estáis hablando con el próximo medallista olímpico, cada vez más cerca de la cima. Obvio, de Villa Panamericana para el mundo. Sí, oigan, muy deportista y todo, pero acuérdense de entrenar para los 7 también, po. Ya vamos. El condominio de Pedro y Carlos también es parte de los proyectos entregados durante este periodo. Infórmate y postula en www.minbu.cl. Gobierno de Chile. A Hora da Saudade. Una mirada desde las africanidades al mundo, tejiendo conexiones, raíces, influencia, ritmos, arte y sabores por medio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Nueva temporada, nuevas voces. La comunidad estudiantil usachina llega recargada en un nuevo ciclo de protagonistas. Todos los domingos de 18 a 20 horas en Radio USACH. Intereses, pasiones y lo que mueve a las y los estudiantes en un formato lúdico. Protagonistas, nuevas voces, está de regreso. Sé parte de nuestra franja cultural en artes y oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En artes y oficios conocemos más del trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. El Ministerio de Educación anunció la suspensión de clases para 167 establecimientos educacionales en las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, El Maule y El Biobío este viernes, debido al sistema frontal que afecta a gran parte del país. El detalle de los establecimientos que no tendrán clases en esta jornada están disponibles en el sitio web del Mineduc. El pronóstico del tiempo indica que hoy en Santiago habrá lluvia débil y cielo cubierto durante la mañana, con temperaturas alrededor de los 10 grados por la tarde. También se van a mantener las lluvias débiles y el cielo cubierto, con temperaturas en torno a los 11 grados durante la noche. Y ahí se espera lluvia moderada y cielo parcialmente nuboso, con temperaturas cercanas a los 7 grados. La Policía de Investigaciones, la PDI, informó que hasta el momento solo se ha confirmado la muerte de uno de los 6 trabajadores que quedaron atrapados en el proyecto Andesita de la división El Teniente de Codelco, producto de un evento sísmico. Los otros 5 trabajadores permanecen desaparecidos. Los 3 principales candidatos presidenciales, Janet Jara, José Antonio Kast y Evelyn Matei, se reunieron este jueves en el seminario Volver a Crecer, Shock de Inversión y Shock de Optimismo, organizada por la Sociedad de Fomento Fabril, la SOFOFA, y entre los temas centrales del debate, obviamente estuvo rebaja de impuestos a las empresas, el desempleo y un crecimiento económico con crisis de seguridad. El Mineduc informó que la asistencia escolar alcanzó su mejor nivel en años. Las cifras se elevan al 89% durante el primer trimestre a nivel nacional, manteniendo un aumento sostenido en comparación al mismo periodo en las regiones con mejor asistencia. Bueno, están el Maule, Ñuble, Magallanes y Atacama. El embajador de Israel en Chile, Gil Artceli, anunció el término de su misión diplomática marcada por una tensión
dado por la guerra en el Medio Oriente y su tirantez con el gobierno del presidente Gabriel Boric. Los problemas del diplomático con el gobierno comenzaron apenas inició su periodo, cuando en ese momento el presidente Gabriel Boric se negó a recibir sus cartas credenciales. Hasta ahora, el mandatario ha calificado como genocida al gobierno de Benjamín Netanyahu ante los ataques de Israel a Gaza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu está, cualificado para gestionar adecuadamente la entrega de ayuda en la franja de Gaza para evitar que ésta sea robada o caiga en manos de Hamás. Las declaraciones se dan en medio de los llamados de distintos países a reconocer el Estado palestino como solución de la crisis humanitaria. 8:05. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bueno, le voy a contar que la candidata del oficialismo, progresismo, centroizquierda, como usted quiera, Janet Jara, presentó a su equipo de campaña de cara a la primera vuelta presidencial. Y claro, hay bastante gente conocida, otros no tan conocidos, hay distintas edades, género, aunque dicen que más hombres que mujeres, ¿dónde está la paridad? Dicen algunos, en fin. Pero uno de los nombrados muy cercanos a ella, que va a ser como su lugarteniente, ¿no? No, el que la cuida. La que cuida. Lo que anda con ella. Preguntémosle a él. Sí, pues, Marcos Barraza, que fue ministro, que es parte del equipo de la candidata Janet Jara y además que es egresado de Lusach. Absolutamente. Se fija que Lusach tiene candidato a presidente, los como marcamos historia. ¿Ah? Como marcamos historia. Sí. Marco Barraza, exministro y parte del equipo de la candidata Janet Jara. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días y gracias por la invitación. Y parto precisando que soy asesor de la candidata Janet Jara. Eso es. Pero el asesor personal, ¿asesor en qué? El hombre más cercano. No, dígalo, no sea tan modesto. Nos sentimos orgullosos acá en la USACH que nuestra gente mire cómo llega. Yo me siento profundamente orgulloso que la candidata de la coalición más amplia en la historia de Chile, que congrega fuerzas de izquierda, de centro izquierda, fuerzas amplias, progresistas, independientes, sea titulada de la Universidad de Santiago de Chile. Eso sin duda habla muy bien de nuestra querida universidad, habla muy bien de, por supuesto, de los atributos y las cualidades de Janet Jara, y ciertamente que nos llena de mucha expectativa respecto de que este pueda ser, cuando sea electa, un gran y un mejor gobierno. Marco, para aclarar también a nuestra audiencia, Jorge Millaquén va a ser el encargado del jefe gabinete, Darío Quiroga, coordinador de Comité Estratégico, Ricardo Solari también va a estar ahí, José Toro, Jaime Mulé, Bárbara Figueroa, para no detallar. Pero me quiero detener en su cargo cuando se habla de asesor, incluso la prensa puso asesor personal. ¿Qué es lo que hace un asesor personal? O sea, participo del debate, de las definiciones, y asisto en apoyo, en análisis a la candidata. Y se vincula con todos los otros equipos, me imagino, el equipo económico, el estratégico, o sea, también hay una suerte como de lo que era Elizalde. Sí, hay un apoyo permanente. Algo mejor. Ahora, el comando está básicamente en instalación, para ser bien precisos. Ahora, a propósito de instalación, notamos pocos de C en el equipo. ¿Es idea nuestra o es pura percepción equivocada nomás? No, pero eso responde. Ayer estaba presente gente de la democracia cristiana, sin embargo, se tiene que, luego del Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, en que de manera mayoritaria se definió el apoyo a la candidatura de Janet Jara, la democracia cristiana se incorpora a este Pacto Unidad por Chile, se incorpora tanto en la definición de apoyo a la candidata presidencial, como asimismo también en la conformación de una lista única parlamentaria. Y en los próximos días, luego del encuentro entre la candidata y la directiva de la democracia cristiana, se materializan las incorporaciones de profesionales, de dirigentes de la democracia cristiana al comando Janet Jara. Es una cuestión de temporalidad solamente el que nos haya hecho el día de ayer, a propósito de que el acuerdo que estableció la democracia cristiana en su Consejo Nacional fue recién el día sábado bien tarde.
Sí, pero entonces, hay que conversar con ellos, que no está disponible, hay que seleccionarlo con cuidado, que no vaya a salir alguien con yayitas, que después pasa. Una consulta en este marco. El día martes se reúne don Francisco Huenchumilla, que está de presidente de... no sé si en qué estatus, si interino, subrogante, interino, mientras resuelven, porque la verdad que fue bastante especial la última junta de la DC, además que por internet, esa cuestión a mí nunca me han gustado, ¿no? En fin, pero vamos a ese encuentro, ahí se va más o menos a cortar, porque se hablaba en la prensa de que habían un acuerdo parlamentario tácito de que se le iba a dar un número de cupos a la DC, se habló de 22, y que Alejandra Kraus, que es la vicepresidenta del partido y que secretaria general y que ha estado en las conversaciones, había dicho, y eso influyó mucho en la Junta, ¿qué hay de cierto con esta cifra que da vuelta de que habría un acuerdo tácito o expreso? Eso corre por un... ayer nuestra candidata enfatizó 3 cuestiones centrales que le dan espesoras a la candidatura en términos de definiciones políticas. Por un lado, ella representa su candidatura representa la alianza político-social más amplia que ha tenido Chile en su historia. En la nueva mayoría no estuvo el Frente Amplio, ahora sí está en esta alianza, y está la Democracia Cristiana. Son 9 partidos, grandes partidos. Cuenta con un debate programático que está en curso. Ayer se conformó el equipo de economistas, que va a definir los principales contenidos en el área de crecimiento económico, de empleo, de salarios. Y una cuestión central es la definición de la lista única parlamentaria. Todos tenemos conciencia de que ganar la presidencial es muy importante, pero si no se cuenta con las mayorías parlamentarias suficientes, un programa de gobierno puede ser permanentemente obstruido, enlentecido, retrasado por la oposición, que es lo que ha ocurrido en el actual gobierno. Ahora, la definición respecto de la lista única parlamentaria es una definición que está alojada donde corresponde, que es en la mesa de los partidos políticos. O sea, no hay un acuerdo tácito de apoyo de la DC, pero en paralelo se había conversado de una cifra de cupos, que era 22, número que sale en la prensa. ¿Eso no existió nunca fue una confusión? Yo no estoy en condiciones de afirmar ni descartar nada. O sea, lo que yo creo es que la Democracia Cristiana participa por todas estas consideraciones de este apoyo a la candidatura de Janet Jara. La lista única parlamentaria es un propósito común de todas las fuerzas que constituyen la coalición. El apoyo a Janet Jara también es un propósito común. Ahora, los alcances respecto de cuáles son los números de parlamentarios por partido es algo que está en desarrollo y que es propio de la negociación de los presidentes de los partidos. Marco Barraza, quiero preguntar también, porque se había dicho en la prensa, y incluso la misma candidata Janet Jara había dicho que quería que se sumara la figura de Ricardo Lagos Weber. ¿Qué pasó con esa invitación? Porque iba a estar junto a Eric Aedo en el comando, lo que se había filtrado en la prensa, y ella tenía ese interés también. O sea, ese es parte de los diálogos que la candidata está sosteniendo con las diferentes fuerzas políticas. Ahora, yo quiero aclarar que lo que ayer se lanzó es la primera conformación. Tienen que ser presentados los equipos de trabajo, la conformación de los responsables de las áreas o las subáreas en materia de programa, territorio. ¿Como una primera línea? Sí. Claro, son los responsables, digamos, de las principales áreas. Sin embargo, esas áreas tienen que ser completadas. Y se está trabajando en ese diseño con la finalidad de prontamente poder dar a conocer nombres de las y los responsables en los diferentes equipos. Aparte de Cardoch, perdón, Ale, ¿alguna otra invitación a alguien del gobierno? No, es el anuncio que se hizo ayer en materia de gobierno. Correcto. Es la subsecretaria que
que asumió la responsabilidad del área territorial. Territorial, exacto, Nicole Cardocho. Marcos, en la consulta, uno de los puntos sensibles en todos los debates está siendo seguridad ciudadana, que eso ya lo sabíamos de antes, y el tema económico. Por lo menos la candidata ha ido a muchos foros donde están los grandes empresarios, no necesariamente los pymes, no solo un ambiente adverso, sino donde siempre se proponen cosas medio unilaterales, porque cada grupo representa intereses y legítimamente los pone sobre la mesa. Y eso ha dado poco espacio a explicar qué se va a hacer para promover realmente el crecimiento desde las pymes, por ejemplo. Se habló de mercado interno. Es evidente que Chile es un país exportador, es el motor de la economía. Pero si no crecen las pymes, no hay empleo, porque el empleo lo generan las pymes. La igualdad en el país la genera la pyme. Y sobre eso, poco anuncio frente a los grandes empresarios. ¿Quién se va a hacer cargo del equipo económico? Porque se mencionaron varios nombres de altísimo nivel. Luis Eduardo Escobar, Osvaldo Rosales, Sebastián García, en fin, por mencionar algunos. Andrea Betancourt. También. A ver... efectivamente, Janet ha participado de muchos debates, o no sé si muchos, ha participado de debates en materia de grandes gremios de la economía que han invitado. En muchos de ellos también se ha abordado el tema de las pymes. Sin embargo, tiene que haber un espacio, un debate muy propio, muy particular, creo yo, con las propias pymes. Exacto. Y es una preocupación principal de... el comando de Janet Jara, tener un planteamiento político que fortalezca la pequeña y la mediana empresa. Indistintamente de que algunos digan que generan el 60%, otros el 70% del empleo, es evidente que juegan un papel primordial en la economía de Chile. Y por lo mismo, mantener las condiciones iguales no es provechoso. Una, porque no son fortalecidas. Otra, porque tienen un impacto grandísimo en la generación de empleo. Es parte de los planteamientos que se tienen que hacer. El equipo económico está formado por Luis Eduardo Escobar, por Osvaldo Rosales, por Sebastián García, por Nicolás Bome, por Andrea Betancourt. Todos economistas y la economista de destacado renombre. Ayer se constituyeron, ayer comienzan el trabajo. Y no tengo ninguna duda de que el esfuerzo de elaboración va a estar dirigido también al fortalecimiento de la pequeña y la mediana empresa. Marco Barraza, queremos agradecer por esta conversación a esta hora de la mañana acá en Línea 1 y como asesor personal, si le puede ahí recordar la invitación que le estamos haciendo una vez más, pero luego ya del triunfo de las primarias y como candidata también de esta unidad de centro-izquierda, incluso con la DC, para que venga a visitarnos aquí en entrevista. Que me dijo por Instagram que iba a venir, pero yo sé que he estado muy ocupada, pero por favor, nosotros necesitamos también dar a conocer cuando tengan más afinado ya lo que va a ser el programa de gobierno. Dejo hecho la invitación. Muy bien. Y con cariño, para que... Sí. Y con todo el tiempo acá, para que nada de polémicas chicas ni farándula politiquera aquí. Queremos hablar sobre justamente las áreas de mayor preocupación e interés ciudadano y por supuesto educación, ya que estamos en la USACH. Cuenten con que transmitiré la invitación. El alma mater es muy importante. Pero obvio. Así que... Gracias, Marco. Gracias. Lindo fin de semana. Que estén bien. Igual. Chao. Chao. 8:18 minutos. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Dice que las crisis son momentos de oportunidad y no solo tenemos problemas internos en materia de crecimiento y empleo, sino lo que está pasando en el escenario internacional. Las reglas del juego que conocimos se acabaron. Las políticas públicas que tuvimos en el pasado hoy día son limitadas. Y toda la doctrina científica, como nos vendieron el libre mercadismo, se fue a las pailas, porque Estados Unidos, el gran protagonista del aperturismo, hoy día nos dice que no, porque a ellos no les conviene. Y eso ha producido un efecto rebote, porque Europa obviamente se ve enfrentada a tener que una alza arancelaria para las exportaciones y a su vez le van a llegar cero aranceles a los productos norteamericanos. Un acuerdo no solo desigual, sino que termina de volatilizar el orden económico internacional. La Organización Mundial de Comercio aquí ya no pincha ni corta. Entonces la pregunta en el debate presidencial chileno es que el mundo se nos movió.
Y he estado siguiendo con no tanta atención el debate económico, para ser sincero, porque se dicen las mismas cosas siempre. Para la derecha hay que bajar los impuestos, no explican qué pasa y el impacto que esto tendría en las políticas públicas, si las tendrían que las políticas sociales las van a suprimir, las van a limitar, porque esto tiene costo. Y en segundo lugar, la seguridad. Bueno, son los dos temas que también tiene costo, de dónde van a sacar la plata. Eso significa que si no van a disminuir los ingresos fiscales porque hay menos tributación, porque son las grandes empresas las que pagan mayores cantidades de tributos. Bueno, por otro lado, ¿cómo van a financiar las medidas que se van a tomar? Entonces empiezan a surgir las contradicciones. Pero lo más grave, todos hablan de consenso, pero cuando se sientan en la mesa los empresarios dicen siempre lo mismo: bájeme los impuestos y disminúyame las normas ambientales y las exigencias ambientales para los grandes proyectos. Yo estoy de acuerdo que se están demorando mucho, pero eso es distinto a debilitar las normas ambientales, porque eso tiene un costo. No es solo bajar las normas ambientales. Eso significa que la gente se va a enfermar más porque hay más contaminación, que se encarecen las políticas públicas para enfrentar esos problemas. La población reclama porque se contamina, se hace invivible en un determinado lugar. Entonces hay que empezar a tomar una serie de medidas para compensar la mayor contaminación. O sea, no son cosas gratuitas, no es arbitrariedad ni talibanismo. Y no veo ni un movimiento de gran empresarial, que el que está sentado en la mesa conversando con los candidatos, porque a las pymes hasta aquí no las han tomado en cuenta. Se habla sobre las pymes, pero no dejan hablar a las pymes. Ese es el primer punto. Ahora, Chile es un país exportador, es el motor de su economía, ok. Y eso hay que buscar nuevos mercados, hay que mejorar la productividad, pero también hay que buscar una mayor oferta de productos a exportar. Ahí hay una serie de desafíos. Pero la puerta adentro, cuando se habla del mercado interno, y algunos dijeron que ¿cómo? El mercado interno, cuidado, tiene su espacio. Porque nosotros vivimos en el mercado interno. A nosotros, a la gente hay que darle empleo. Las grandes empresas están muy automatizadas, no van creando cada vez más empleo, lo van reduciendo. Vaya a la minería, vaya a las cadenas de supermercados, en todas partes. Todo se automatiza, las grandes empresas. Entonces las pymes van a ser el corazón de la generación de empleo y de crecimiento para el mercado interno, para mejorar la calidad de vida de los chilenos. Entonces, ¿cuáles son las políticas? Y las políticas son siempre integrales, no son 3, 4 medidas. Tiene que conversar las medidas económicas, técnicas, con las políticas sociales, porque también hay que crear un cuadro político en el país de paz social que tolere los apretones de cinturones. Ok, me tengo que apretar los cinturones. ¿Por cuánto tiempo y a cambio de qué? Va a haber una promesa a mediano plazo de que eso se va a compensar, va a mejorar la calidad del empleo, me van a mejorar los sueldos, voy a tener más oportunidad de calificarme, y esa oferta no aparece por ningún lado. Seguimos en la misma, 2, 3 medidas sueltas, mucha fraseología para los medios, pero no se ve un diseño que una todas estas cosas. Y por eso que seguimos con este clima de inseguridad. Las elecciones presidenciales siempre sirven para esto, pero hoy día con un agravante: se desordenó el mundo. ¿Qué respuesta tienen los candidatos? Aquí andan preocupados que se pronuncien sobre Cuba. ¿Quién se pronuncia sobre Bukele? Nadie. ¿Quién se pronuncia sobre Trump? Que nos pateó el tablero. Calladitos, calladitos, no hay que meter bulla. Perdón, una clase política que cae a ese nivel no merece ni siquiera que la tomen en cuenta. Es un deshonor. Hay que ser agresivo, hay abierto. No ponerse a pelear en tontera por los medios con Trump. Hay que buscar las alternativas. ¿Dónde están los nuevos mercados? ¿Cómo vamos a diversificar nuestra oferta productiva para minimizar? ¿Cómo vamos reemplazando las exportaciones de Estados Unidos a otros mercados? ¿Cómo traemos productos de otros lados y no de Estados Unidos? Es la única manera de defenderse. Bueno, pero hay que tener agallas, pues. Aquí estos políticos todos asustados de no molestar a Trump. Y le pasa un gol de media cancha. En Europa quedó la crema. Los franceses están molestos. Los alemanes dicen que fue el mal menor. Pero Europa ha sido derrotada. Y las consecuencias las vamos a pagar nosotros. Pues nos va a rebotar todo esto. Ya. ¿Cómo salimos de esta? Eso es lo que espera uno, que se instale en el debate para que lo mejor del país se ponga a discutir, y sobre eso construimos consenso. No el consenso de la vieja reivindicación eterna de que bájeme los impuestos, no me ponga tantas normas ambientales, porque ahí no llegamos a ninguna parte. No va a haber posibilidad de acuerdo. Nadie está dispuesto a apretarse el cinturón al cambio de nada. No sé si me expliqué. Totalmente, clarito como el agua, meridiano, como dicen los españoles. ¿En serio? Sí. Así de claro. Todo tieso para adelante. Ajá. Ya, estamos.
Bueno, vamos a una pausa acá en Línea 1 porque tenemos una conversación, una entrevista muy importante acá en Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Por una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, Nuevas Voces. Sé parte de nuestra franja cultural en artes y oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En artes y oficios conocemos más del trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, Nuevas Voces. Hola, soy Nicolás Fernández, psicólogo y más conocido en Instagram como Un Psicónico. Te invito a escuchar Estado de Ánimo, un programa donde hablaremos de salud mental en serio, sin tecnicismos ni frases vacías, junto a interesantes panelistas. Desde la contingencia nacional, las relaciones, el cansancio cotidiano y esas emociones que no siempre sabemos nombrar. Porque cuando Chile piensa, ¿cómo se siente? Estado de Ánimo en Radio USACH, todos los martes a la 1 de la tarde, para hablar, pensar y sobre todo acompañarnos. Radio USACH, Nuevas Voces, nuevas formas de escucharnos. Hola, soy Daniela Valdés, periodista del Departamento de Extensión USACH y del sello Aula Records, y los dejo a todas y todos invitados a que sintonicen los lunes y los viernes a las 9 de la noche Atlas Musical de Chile, un espacio donde estamos revisando un disco chileno, ya sea de nuestra discoteca, de nuestro sello o recomendaciones que llegan al programa. Hemos estado con ensambles de cuerdas, solistas, grupos de cámara, nuestros elencos artísticos, entre otras composiciones de artistas nacionales. Sintonicen entonces lunes y viernes a las 21 horas aquí en Radio USACH. Les esperamos. Domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas Voces.
Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. 8:30 y vamos a una conversación bien importante acá en el estudio. Al menos 60.000 personas han sido asesinadas en Gaza desde el inicio de la última ofensiva israelí, el 7 de octubre de 2023. Esto según informó el día martes el Ministerio de Sanidad palestino. Y en paralelo avanzan gestiones diplomáticas para el reconocimiento del Estado palestino. 15 países, entre ellos Canadá, Australia y Nueva Zelanda, firmaron una declaración que anticipa un reconocimiento coordinado en los próximos meses. La iniciativa busca impulsar la solución de dos estados en un contexto marcado por la crisis humanitaria en Gaza y el estancamiento de un posible alto al fuego. Y antes de presentar a nuestra invitada, ilustre invitada Alejandro Guillé, solo comentar lo que dice Alex de Waal, experto en hambrunas. Desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido ningún caso de hambruna tan minuciosamente diseñada y controlada como la de Gaza. ¿Con quién nos encontramos, Alejandro? Con la embajadora del Estado de Palestina en Chile, Vera Baboun. ¿Cómo está, embajadora? Muy buenos días, muy bienvenida. Muy buenos días, gracias por la invitación también. Gracias, embajadora. Quizá explicarle a la gente, porque muchos se están quedando con el ataque de Hamas a colonias palestinas, a colonias israelíes, perdón, en Cisjordania, cerca de Gaza, pero este es un proceso largo. Esto viene de hace mucho tiempo. Cisjordania, los hechos, está copada de colonos israelíes y las Fuerzas Armadas israelíes controlan gran parte de ese territorio. Y la Franja de Gaza ha estado aislada durante más de 20 años. Entonces, bueno, ¿en qué nivel va esta relación? ¿Y cuál es la situación que se está viviendo en Gaza y en Cisjordania? Muchas gracias por las preguntas. Pero eso sí, la historia de la Nakba de Palestina y su pueblo es desde 77 años. Y la ocupación israelí por Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, también desde 58 años. Y nosotros como palestinos, bajo una ocupación total de movimiento, de recursos, de decisiones, de economía, una nación bajo la ocupación. Nosotros como palestinos, la única nación bajo la ocupación en este siglo. Y por supuesto, el poder ocupante es Israel. Y por eso el Estado de Israel es la única Estado ocupante en este siglo. ¿Ok? ¿Qué pasa hoy en Gaza, pero también qué pasa en Cisjordania? La situación en Gaza es no solamente nuestra segunda catástrofe desde 1948, porque también 75% de la población de Gaza son refugiados de 1948. 48. Es no solamente una catástrofe, pero para nosotros es una aniquilación, genocidio. La verdad que pasa es más de terrible. Cuando tenemos 58.000 personas, la mitad son mujeres y niños asesinados, más de 25.000 huérfanos, 3.000 heridos, son nombres, pero son vidas. Nosotros hablamos al pasado, al presente y al futuro de una nación. Y que pasa en Gaza no fue solamente una agresión contra la humana, pero también contra totalmente cada estructura esencial para poder vivir, contra departamentos, infraestructuras de agua, infraestructura de electricidad, hospitales, universidades, escuelas, iglesias, mezquitas, tú sabes,
Solamente antes 2 semanas, la única iglesia católica en Gaza fue bajo el bombardeo. También una agresión contra naturaleza. Más de 75% de los territorios agrícolas en Gaza fueron totalmente borrados, y también más de 85% del árbol en Gaza desaparecido. Es una aniquilación, pero muy terrible. La hambruna y el desplazamiento. La hambruna hoy día en Gaza, más de 500,000 personas en Gaza son en fase 5 de hambruna. Es hambruna catastrófica. Inanición. Sí, por supuesto. Más de 200 niños fueron muertos por asesinado por la hambruna. Por la inanición, muertos por la inanición, de hambre, literalmente. La situación es muy terrible hoy día, pero muy terrible también el proceso de distribución de ayuda humanitaria. El UNRWA no trabaja allá. En organizaciones internacionales también. La única fundación que funciona es la Fundación Humanitaria de Gaza, que es la criada de Israel y Estados Unidos. Pero durante el proceso de distribución de ayuda desde esta fundación, más de 7,000 son heridos y más de 300 o más, 1,000 heridos, en la misma línea, asesinados. La misma línea, más de 2,000 organizaciones, esto lo dice la BBC, de derechos humanos, incluyendo Médicos Sin Fronteras, han denunciado que el actual sistema de distribución de ayuda humanitaria en Gaza es mortal, ¿no? En la misma línea. Y quiero preguntarle qué es lo que está pasando ahí con la distribución de los alimentos, incluso lo que decía Trump, ¿no? Desde Estados Unidos, que culpaban a Hamas de que estaban, impidiendo que llegaran estos alimentos a la población. No, por supuesto. Si nosotros tenemos organizaciones oficiales para hacerlo, fue una organización sin caos. Pero el ejército israelí es acá durante la distribución con sus fusiles. Con sus armas. Con sus armas, sí. No, es imposible. La situación es muy grave. Tenemos también es imposible que la ausencia de las organizaciones internacionales no pueden trabajar. Solamente está la excusa real que tenemos solamente una organización, que es la Fundación Humanitaria de Gaza, que bajo la jurisdicción y responsabilidad de Israel y Estados Unidos. Pero muy importante, muchas organizaciones no fueron participar. Pero también la ayuda humanitaria no puede entrar. Exacto. En este momento es preciso. ¿Están entrando camiones con ayuda? ¿Se está pudiendo distribuir algo o estamos casi en cero? No, algo sí. Sí, algo sí. Pero tenemos en el sur de Gaza, la mayoría de los 2 millones son desplazados en el sur de Gaza, ¿ok? Necesitan mucha ayuda. La cantidad que ellos reciben es totalmente insuficiente. Y cuando entrar la presencia del ejército israelí durante el proceso de distribución, con el usar de armas, una creación de caos también. Pienso que tú tienes imágenes como los palestinos en Gaza fueron totalmente para tener la ayuda a camiones. Sí. Es una escena muy terrible, es una imágenes, no nosotros con palestinos. ¿Qué pasa en Cisjordania? También, mira, la ocupación trabaja a dos lados. En
En Gaza tenemos genocidio, destrucción total, desplazamiento, para así aniquilar Gaza. ¿Por qué? Para también aniquilar y destruir la resolución de dos estados, particularmente el Estado Palestina. Pero también en el otro lado, la ocupación trabaja de una otra manera. Primero, que es muy, muy, muy urgente, la anexión de las tierras. La anexión de las tierras en los territorios palestinos ocupados. ¿Por qué anexión? Porque en Cisjordania tenemos más de 900.000 colonos israelíes que viven en el cuerpo de nuestros territorios ocupados. Necesitan las tierras para construir asentamientos ilegales. La presencia de los asentamientos en Cisjordania también es una etapa para destruir la solución de dos estados. Para tener un estado necesitamos demografía y territorio. Por eso es que pasa en Cisjordania, pero también muy, muy difícil. La presencia de colonos, de violencia sí, de colonos contra palestinos en Cisjordania. En Cisjordania, solamente, por ejemplo, antes 2 semanas, los colonos atacó la iglesia muy antigua en la ciudad del Taibe. Taibe es una ciudad, no ciudad grande, pero un lugar que es totalmente cristiano. Los colonos atacó la iglesia de San Jorge, que es muy, muy antigua, pero también los colonos son todo el tiempo armados. Y para nosotros como palestinos necesitamos encontrar la presencia de los colonos con la ayuda del ejército israelí. Estamos conversando esta mañana acá en Línea 1 con la embajadora del Estado de Palestina en Chile, Vera Babún. Y quiero que además la primera mujer elegida en el cargo desde la creación del Consejo Municipal en 1876. Ella es política también palestina, investigadora en temas de género, con un papel activo en el empoderamiento político de las mujeres en Oriente Medio y autora también del libro Por amor a Belén, mi ciudad amurallada. Quiero preguntarle a propósito de su columna de opinión, que está alojada ahí en el sitio de la Radio Cooperativa, donde habla de lo que ha sido también esta conferencia de paz, ¿no? O internacional de alto nivel para solución pacífica de la cuestión palestina, para los 2 estados. Y cómo ahí, más allá de lo declarativo, esto tiene que concretarse con cronogramas y sin, me imagino, ¿no? Escuchar, estas palabras son mías, pero las amenazas que pueda hacer Estados Unidos, por ejemplo, con Canadá, ¿no? En el ámbito comercial. Pero en lo declarativo es muy bonito, está bien, pero no sirve, ¿no? ¿Cómo se reafirma estas declaraciones de estos países que ya están apostando, por supuesto, por no solo por el fin del conflicto, que por supuesto es lo urgente, pero también para algo que está deudado hace mucho tiempo, ya lo hablamos, 1948, que es la creación del Estado palestino, el reconocimiento internacional. Mira, esa convención es totalmente diferente. Esta convención, por la primera vez, bajo el liderazgo de Arabia Saudita y Francia juntos. Pero esta convención tiene 8 comités. Cada comité tiene un tema para trabajar, para actuar las decisiones u declaraciones u resoluciones. Por ejemplo, cada comité es bajo liderazgo de 2 países. Y por la primera vez tenemos países que históricamente no votaron positivamente por cada resolución desde Palestina. Son todo el tiempo y pasivo u contra. Pero hoy día tenemos países que
trabajan actualmente y concretamente por la solución de dos estados. Tenemos 15 meses para actuar por la resolución, pero muy importante en esta convención, en el 28, todo el día, las comités trabajaron juntos. Cada comité tiene un tema, por ejemplo, la creación del Estado, el tema de seguridad, la reconstrucción de Gaza, la implementación de las resoluciones, porque no solamente necesitamos declaraciones, pero necesitamos actuar. 2. Numerosas delegaciones y también numerosos países declararon que necesitamos terminar las raíces de este problema, que es totalmente la ocupación. Como desde el Corte de Justicia, la ocupación israelí, el muro de apartheid y los asentamientos en Palestina son totalmente ilegales. Es desde esta resolución del Corte de Justicia, hoy día trabajamos juntos también desde dos cosas, desde las resoluciones del ONU, pero también la iniciativa del mundo árabe por el paz, para fin la ocupación, pero también para tener dos estados, un estado de Israel y un estado palestina con fronteras reconocidas de dos lados. 3, que pasó también la declaración, el reconocimiento también del primer ministro de Britania, Steinmeier, y también de Canadá. Hoy día, ayer Portugal también, Luis Montgomery. And so, antes en 2024 también tenemos España, Irlanda, Noruega. Tú sabes, es muy en parte, es no parte de declaraciones, pienso que es parte de acciones. Una consulta, embajadora. Por favor. La mayoría de los países que están viniendo han tenido una política exterior respecto al conflicto más o menos clara y consistente. Pero hay varias potencias europeas que ahora aparecen, pero que condenan, pero le pasan armas a Israel para que ataque Gaza. Entonces, ¿cuán confiable puede ser un gobierno francés, un gobierno británico, un gobierno alemán? Alemán, sí. Necesitamos como palestinos trabajar en totalmente manera diplomática. Nuestras voces son ahí, nuestro derecho es totalmente claro. Espero y ojalá que durante septiembre tenemos más países que reconocer Palestina, porque pienso que para tener paz en la región, la vía más viable es la solución de dos estados. Es para nosotros, como palestinos que viven bajo la ocupación por 56 años, totalmente separado, Gaza en un lado, Cisjordania en otro lado. Nosotros vivimos con un muro de apartheid, muro grande, muy grande, pero es no vida normal, y por eso paz y también seguridad. Todo el mundo piensa que Israel, como un Estado, como una nación, necesita seguridad, pero quiero confirmar que nosotros, una nación bajo la ocupación, que es la verdad, ocupación brutal, nosotros como palestinos necesitamos seguridad todo el día, cada vez. Nosotros una nación bajo la ocupación, punto, es final. Y por eso pienso que esta solución necesita por nosotros, para la nación israelí,
por la región también. Embajadora, por último, para finalizar y agradeciendo, por supuesto, que haya venido a conversar con nosotros. Somos un país chiquitito, que no tiene mayor peso real en el mundo, el contexto internacional, pero sin duda nuestro país tiene la colonia palestina más grande fuera del territorio, ¿no? Entonces, para nosotros, obviamente, las y los palestinos son muy cercanos desde largo tiempo. Entonces, le quiero preguntar en relación a la postura que creo que para muchos también destacan que ha marcado un punto, las declaraciones desde un inicio, desde al menos este pasado 2023, el 7 de octubre, del presidente Gabriel Boric, en reconocer que esto es un genocidio y dar el apoyo, por supuesto, también al pueblo palestino. Mira, Chile tenemos dos cosas que son muy importantes. Tenemos, por supuesto, la presencia de nuestra comunidad palestina, que son la mayoría afuera de Jordania o el Medio Oriente. ¿Medio millón? Medio millón, sí. Pero una información que es muy importante también. En 1977, cuando Israel ocupó Cisjordania, Israel como un Estado hizo un censo. Con estos censos, la mayoría de nuestra comunidad, que son en Chile o en Latinoamérica o afuera de Palestina, no fueron parte de este censo. Por eso, they lost. Perdí su número nacional, su RUT, como palestinos. No pueden volver a Palestina como ciudadanos, pero con una visa o con extranjeros. Es un problema muy grande. La relación entre la mayoría de nuestra comunidad y Palestina tienen propiedades, tienen tierras, pero no pueden vivir en Palestina como yo. Sí, entiendo. Pero la relación entre nuestra comunidad palestina es muy fuerte, que es el sangre, totalmente es su sangre. Por eso quiero primero decir gracias a nuestra comunidad, pero muy importante también la posición del gobierno, para el presidente también, parlamentarios, el Congreso, organizaciones de derechos humanos. Hablamos a un país que tiene toda la convicción en primero derecho humano y ley internacional. Y que pasa en Palestina es total injusticia, total sufrimiento. Y necesitamos nuestra autodeterminación. Por eso todas las medidas que Chile, con un presidente, una nación o gobierno tienen bajo el título de derechos humanos de palestinos. Por eso es importante. Es no solamente contra Israel o pro-palestino o viceversa. Lo dijo así, presidente Boric. Es un tema humanitario. Es necesitamos el apoyo de todo el mundo internacional. No podemos, como una nación bajo la ocupación, tener la solución, solamente la solución sin la presencia, sin también la cooperación del mundo internacional. Una última consulta de mi parte. Por favor. La relación con Israel, los israelíes, por ejemplo, en Chile, la comunidad judía es más pequeña, no sé cuántos son, 20.000, 30.000 personas. 20.000. Claro, aquí son medio millón, no cabe duda, la natural simpatía, pero ¿cómo es la convivencia entre ambas comunidades en Chile? Es una causa interna entre las dos comunidades, pero por nuestra comunidad que pasa en Palestina necesita una solución. Es imposible que la nación palestina continúe a vivir bajo la ocupación, en sufrimiento e injusticia. Por final, mira, ¿qué pasa en 1947? Con las Naciones Unidas, en la presencia de todos los países, los países, incluido también Chile. Todos los países reconocen
¿Reconocieron? Sí, Israel como un Estado, ¿sí o no? Sí. Fue una responsabilidad de la comunidad global e internacional. Este es el tiempo por este mismo comunidad global también reconocido el Estado de Palestina. Eso sí, es para tener la verdad una vida normal para nosotros. Es imposible continuar en esta situación. Embajadora Vera Babún, del Estado de Palestina en Chile, muchas gracias por haber venido a conversar gracias con por ustedes también, por USACH también. Quiero decir la verdad. Gracias, Chile. A toda la audiencia. Gracias, embajadora. Gracias. Y cuando son las 8:54, vamos a ver las principales actividades para este día viernes 1 de agosto. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Impactante esta conversación que hemos tenido con la embajadora de Palestina. La verdad, para los chilenos, la convivencia con los palestinos viene de comienzo del siglo XX, fin del XIX incluso. Y por lo tanto hay un apego, una proximidad cultural, un afecto. Y aunque no lo hubiera, estamos hablando de justicia, de derecho, de humanidad, aunque no lo hubiera. Sí, pero además lo hay. Somos un país especial. Sí, porque por algo está aquí la principal colonia de palestinos en el mundo, en Chile. Por lo tanto es una doble obligación. Exacto. Bueno, contarle que a partir de hoy tenemos en vigencia la reforma de pensiones con un nuevo aporte previsional. Las empresas deben pagar un 1% adicional del sueldo imponible a sus trabajadores como parte del incremento gradual del 7% a cargo del empleador. Este monto debe ser declarado y pagado antes del 13 de septiembre. Y hoy también el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, comenzaron a las 8 de la mañana una reunión con la Dirección Meteorológica de Chile para revisar las afectaciones derivadas del sistema frontal entre las regiones de Arica y Parinacota y Los Lagos. A mediodía, en el marco del primer aniversario de la entrada en vigencia de la Ley Karim, el ministro del Trabajo presenta el balance anual de su puesta en marcha, elaborado a partir de cifras entregadas por la Superintendencia de Seguridad Social y la Dirección del Trabajo. Y el pronóstico del tiempo indica que hoy Santiago va a continuar con lluvias débiles y el cielo cubierto durante esta mañana con temperaturas de alrededor de los 10 grados. Por la tarde se van a mantener estas lluvias débiles y el cielo va a estar cubierto con temperaturas en torno a los 12 grados. Y para la noche se espera lluvia moderada y cielo parcialmente nuboso con temperaturas cercanas a los 7 grados. Vamos con los resultados de la pregunta del día, Ale. Aquí estoy mirando los resultados. La pregunta era si la candidata oficialista Janet Jara, que presentó su comando de primera vuelta, bueno, ¿qué le parece a usted esa noticia? ¿Considera que es lo suficientemente amplio o no? Un 19% dice que sigue siendo solo la candidata del PC, un 17% dice que falta más amplitud y un 74% dice que representa a toda la centroizquierda. Mira. ¿Qué le parece? Muy interesantes los resultados de nuestra encuesta, que como siempre están alojados en @SantiagoTV, @Radio Usach, y nosotros nos despedimos dejando hecha la invitación porque ya viene Enlace Usach con nuestro compañero Rodrigo Alcaíno. Que tengan precioso fin de semana y respiren profundo, aprovechen mientras se puede por esta lluvia. Que tengan lindo fin de... No se vaya a resfriar a última hora porque va a perder el fin de semana. Cuídese, hoy día va a estar medio huitizo, está raro. Y nosotros, por supuesto, hasta las 7:30 el lunes. Que les vaya muy bien. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1.